Al terminar todo esto, todos los israelitas que estaban presentes salieron a las ciudades de Judá y destrozaron las columnas sagradas, derribaron los postes sagrados, demolieron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, así como en Efraín y Manasés, hasta que acabaron con ellos por completo. Después de eso, todos los israelitas volvieron a sus ciudades, cada uno a su, cada uno a su propiedad. Entonces Ezequías organizó a los sacerdotes según sus divisiones y a los levitas según sus divisiones, a cada uno de los sacerdotes y de los levitas para su servicio, para las ofrendas quemadas y los sacrificios de paz, para servir y para dar gracias y alabanza en las puertas de los patios de Jehová. Se entregó parte de los bienes del rey para las ofrendas quemadas, incluidas las ofrendas quemadas de la mañana y de la tarde, así como las ofrendas quemadas de los sábados, las lunas nuevas y las fiestas, de acuerdo con lo que está escrito en la ley de Jehová. Además, le ordenó a la gente que vivía en Jerusalén que les entregara a los sacerdotes y a los levitas la parte que les correspondía, para que así estos pudieran dedicarse por completo a la ley de Jehová. En cuanto se dio la orden, los israelitas entregaron las primicias de los cereales, del vino nuevo, del aceite, de la miel y de todos los productos del campo, en gran cantidad. Trajeron en abundancia la 10ª parte de todo. Y la gente de Israel y de Judá, que vivía en las ciudades de Judá, también trajo la 10ª parte de las vacas y las ovejas, y la 10ª parte de las cosas santas, que fueron santificadas para Jehová su Dios. Lo trajeron todo y lo pusieron en muchos montones. Empezaron a amontonar sus contribuciones en el tercer mes y acabaron en el séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, alabaron a Jehová y bendijeron a su pueblo Israel. Ezequías les preguntó a los sacerdotes y los levitas acerca de los montones, y Azarías, el sacerdote principal de la casa de Sadoc, le dijo: desde que comenzaron a traer las contribuciones a la casa de Jehová, la gente ha estado comiendo hasta quedar satisfecha, y todavía sobra mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo, y todo esto es lo que ha sobrado. Ante aquello, Ezequías les dijo que prepararan cuartos de almacén en la casa de Jehová, así que los prepararon. Siguieron trayendo fielmente las contribuciones, las 10ª partes y las cosas santas. Um, a, con, a Conanías, el levita, lo pusieron de supervisor a cargo de todo esto, y su hermano Simeí era el segundo después de él. Jehiel, Azarías, Naat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Ismaquías, Mahat y Benayá eran ayudantes de Conanías y de sus hermanos Simeí. Ayudantes de Conanías y de su hermano Simeí. Por orden del rey Ezequías y Azarías era supervisor de la casa del Dios verdadero, y Coré, hijo de Imná, el portero levita del lado este, estaba encargado de las ofrendas voluntarias del Dios verdadero y distribuía la contribución hecha a Jehová y las cosas santísimas. Y bajo su dirección estaban Edén, Miniamín, Jesuá, Semayá, Amarías y Secanías, en las ciudades de los sacerdotes. Ocupaban cargos de confianza para distribuir por igual las porciones entre sus hermanos en las divisiones, tanto a grande como a pequeño. Y esto era parte de la distribución que se hacía entre los varones inscritos en el registro genealógico desde los 3 años de edad para arriba,
que venían todos los días a servir en la casa de Jehová y a cumplir con los deberes de sus divisiones. En el registro genealógico de los sacerdotes estaba hecho según, según sus casas paternas, así como el de los levitas de 20 años de edad para arriba, según los deberes de sus divisiones. El registro genealógico incluía a todas sus esposas, hijos e hijas, incluso los pequeñitos, a toda su congregación, pues ellos se mantenían santificados para lo que era santo debido a su cargo de confianza, y también a los descendientes de Aarón, los sacerdotes que vivían en los campos de pasto alrededor de sus ciudades. En todas las ciudades había hombres escogidos por nombre para dar porciones a cada uno de los varones entre los sacerdotes y a todos los inscritos en el registro genealógico de los levitas. Ezequías hizo esto en todo Judá. Siguió haciendo lo que era bueno, correcto y fiel ante Jehová su Dios, y todo lo que emprendió para buscar a su Dios, ya sea relacionado con el servicio de la casa del Dios verdadero o con la ley de los mandamientos. Lo hizo con todo su corazón y le fue bien. Después de estas cosas y de estas muestras de fidelidad, el rey Sennacherib de Asiria vino a invadir Judá. Cercó las ciudades fortificadas, decidido a entrar por la fuerza y conquistarlas. Cuando Ezequías vio que Sennacherib había venido y quería luchar contra Jerusalén, consultó a sus príncipes y a sus guerreros y decidió tapar los manantiales de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Reunieron a mucha gente y se pusieron a tapar todas las fuentes y el arroyo que pasaba por aquella tierra. Decía: ¿por qué vamos a dejar que los reyes de Asiria lleguen y encuentren tanta agua? Además, con mucha determinación construyó toda la muralla que estaba derrumbada y levantó torres en ella, y por fuera hizo otra muralla. También reparó el montículo de la ciudad de David y fabricó muchísimas armas y escudos. Entonces nombró jefes militares sobre el pueblo. Los reunió en la plaza de la puerta de la ciudad y los animó diciendo: sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se aterroricen por el rey de Asiria. Y toda la multitud toda la multitud que está con él, porque son más los que están con nosotros que los que están con él. En cuanto él cuenta con un brazo de carne, pero con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Y las palabras del rey Ezequías de Judá fortalecieron al pueblo. Después de esto, el rey Sennacherib de Asiria, que estaba en Laquis con todo su poder imperial, envió a sus siervos a Jerusalén, al rey Ezequías de Judá y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén, para decir: esto es lo que dice el rey Sennacherib de Asiria. ¿En qué confían ustedes para quedarse en Jerusalén mientras la están cercando? ¿No ven que cuando Ezequías les dice: Jehová nuestro Dios nos librará de las manos del rey de Asiria, los está engañando y los hará morir de hambre y sed? ¿No es este el mismo Ezequías que quitó los lugares altos y los lugares del Dios de ustedes y luego le dio a Judá y Jerusalén? Y luego le dijo a Judá y Jerusalén: deben inclinarse delante de un solo altar y en él deben hacer humear sus sacrificios. ¿No saben ustedes que mis antepasados y yo les hicimos a todos los pueblos? ¿No saben lo que les hicimos mis antepasados y yo, lo que les hicimos a todos los pueblos de otras tierras? ¿Acaso los dioses de las naciones de esas tierras pudieron librar sus territorios de mis manos? ¿Cuál de todos los dioses de estas naciones que mis antepasados destruyeron fue capaz
de librar a su pueblo de mis manos? Entonces, ¿cómo podrá librarlos de mis manos el Dios de ustedes? No se dejen engañar ni engatusar por Ezequías. No pongan su fe en él. Si ningún Dios de ninguna nación o reino fue capaz de librar a su pueblo de mis manos, ni de las manos de mis antepasados, mucho menos los va a librar de mis manos el Dios de ustedes. Sus siervos siguieron diciendo todavía más cosas contra Jehová, el Dios verdadero, y contra su siervo Ezequías. También escribió cartas para insultar a Jehová, el Dios de Israel, y para hablar en contra de él. Decía: igual que los dioses de las otras naciones no libraron a su pueblo de mis manos, el Dios de Ezequías tampoco librará a su pueblo de mis manos. A la gente de Jerusalén que estaba en la muralla no dejaban de gritarle en el idioma de los judíos para meterles miedo y aterrorizarlos, y así conquistar la ciudad. Hablaron contra el Dios de Jerusalén igual que contra los dioses de los pueblos de la tierra que estaban hechos por manos de hombres. Pero el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron sobre esto y clamaron a los cielos por ayuda. Entonces Jehová envió un ángel y acabó con todos los guerreros poderosos, líderes y jefes del campamento del rey de Asiria, quien volvió humillado a su propia tierra. Más tarde, él entró en el templo de su Dios, y algunos de sus propios hijos lo mataron allí a espada. Así Jehová salvó a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de las manos del rey Sennacherib de Asiria y de las manos de todos los demás, y les dio paz en todos lados. Y muchos trajeron regalos para Jehová en Jerusalén y cosas selectas para el rey Ezequías de Judá, quien fue muy respetado por las naciones después de eso. En aquellos días, Ezequías se enfermó y estaba al borde de la muerte. Le oró a Jehová y él le contestó y le dio una señal, pero Ezequías no mostró aprecio por el bien que se le había hecho. Su corazón se hizo arrogante, provocando que Dios se indignara con él y con Judá y Jerusalén. Sin embargo, Ezequías se humilló por la arrogancia de su corazón, tanto él como los habitantes de Jerusalén, y Jehová no se indignó con ellos en los días de Ezequías. Y Ezequías llegó a tener muchísimas riquezas y gloria, y se hizo almacenes para la plata, el oro, las piedras preciosas, el aceite balsámico, los escudos y todos los objetos valiosos. También preparó lugares para almacenar la producción de cereal, vino nuevo y aceite, así como compartimientos para los diferentes tipos de ganado y corrales para los rebaños. Además, obtuvo ciudades y mucho ganado, rebaños y manadas, porque Dios le dio muchísimos bienes. Ezequías fue quien tapó la salida superior de las aguas de Gihón y las dirigió directamente hacia abajo, hacia el oeste, a la ciudad de David. Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo, pero cuando los portavoces de los príncipes de Babilonia fueron enviados para preguntarle sobre la señal que había ocurrido en el país, el Dios verdadero lo dejó solo para ponerlo a prueba y saber todo lo que había en su corazón. En cuanto al resto de la historia de Ezequías y sus actos de amor leal, están escritos en la visión del profeta Isaías, el hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Finalmente, Ezequías descansó con sus antepasados y lo enterraron en la subida a las sepulturas de los hijos de David. Cuando murió, todo Judá y los habitantes de Jerusalén lo honraron, y su hijo Manasés se convirtió en el nuevo rey. Manasés tenía 12 años cuando llegó a ser rey y reinó 55 años en Jerusalén. Él hizo lo que estaba mal a los ojos de Jehová
imitando las prácticas detestables de las naciones que Jehová había expulsado delante del pueblo de Israel. Reconstruyó los lugares altos que su padre Ezequías había demolido. Les construyó altares a los Baales e hizo postes sagrados. Además se inclinó ante todo el ejército de los cielos y se puso a servirles. También construyó altares en la casa de Jehová, sobre la que Jehová había dicho: en Jerusalén estará mi nombre para siempre. Y construyó altares a todo el ejército de los cielos, en 2 patios de la casa de Jehová, y a sus propios hijos los quemó en el fuego en el valle del hijo de Hinón. Practicó magia y hechicería. Usó la adivinación y nombró mediums y adivinos. Hizo en gran escala lo que estaba mal a los ojos de Jehová para provocarlo. Y la imagen tallada que hizo la metió en la casa del Dios verdadero, de la cual Dios les había dicho a David y a su hijo Salomón: en esta casa y en Jerusalén, el lugar que elegí de todas las tribus de Israel, pondré mi nombre de manera permanente, y nunca volveré a quitar los pies de Israel del país que les asigné a sus antepasados, siempre y cuando obedezcan con cuidado todo lo que les he mandado, toda la ley, las normas y las decisiones judiciales que recibieron mediante Moisés. Manasés siguió descarriando a Judá y a los habitantes de Jerusalén, llevándolos a hacer cosas todavía peores que las naciones que Jehová había aniquilado delante de los israelitas. Jehová les hablaba a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso. Así que Jehová hizo que los jefes del ejército del rey de Asiria vinieran contra ellos. Capturaron a Manasés con garfios, lo sujetaron con 2 grilletes de cobre y se lo llevaron a Babilonia. En su angustia le suplicó a Jehová su Dios y estuvo humillándose profundamente delante del Dios de sus antepasados. Le siguió orando y Dios se sintió conmovido por su ruego y escuchó su súplica y lo devolvió a su reino en Jerusalén. Entonces Manasés llegó a saber que Jehová es el Dios verdadero. Después de esto, él construyó una muralla exterior para la ciudad de David, al oeste de Gihón, en el valle, hasta la puerta del pescado. Hizo que le diera la vuelta hasta Ofel y la hizo muy alta. Además nombró jefes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Entonces quitó los dioses extranjeros y la imagen ídolo de la casa de Jehová, así como todos los altares que había construido en la montaña de la casa de Jehová y en Jerusalén, y mandó arrojarlos fuera de la ciudad. Además, preparó el altar de Jehová y empezó a ofrecer en él sacrificios de paz y sacrificios de agradecimiento. Y le dijo a Judá que sirviera a Jehová, el Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo todavía hacía sacrificios en los lugares altos, aunque solo para Jehová su Dios. En cuanto al resto de la historia de Manasés, su oración y su Dios y las palabras de los hombres de visiones que le hablaron en el nombre de Jehová, el Dios de Israel, está todo registrado en la historia de los reyes de Israel. También su oración y cómo su ruego se le concedió, todos sus pecados y su infidelidad, los sitios en los que antes de humillarse construyó lugares altos y levantó postes sagrados e imágenes esculpidas. Está todo escrito entre las palabras de sus hombres de visiones. Entonces Manasés descansó con sus antepasados y lo enterraron junto a su casa, y su hijo Amón se convirtió en el nuevo rey. Amón tenía 22 años cuando se convirtió en rey, y reinó 2 años en Jerusalén. Hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová, tal como lo había hecho su padre Manasés. Y Amón les hacía sacrificios a todas las imágenes esculpidas que Manasés su padre había hecho, y les servía. Pero no se humilló ante Jehová
como sí lo hizo su padre Manasés. En vez de eso, Amón se hizo más y más culpable. Finalmente, sus siervos conspiraron contra él y lo mataron en su propia casa. Pero la gente del país mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y convirtieron a su hijo Josías en el nuevo rey. Josías tenía 8 años cuando se convirtió en rey y reinó 31 años en Jerusalén. Hizo lo que estaba bien a los ojos de Jehová y siguió los mismos pasos de su antepasado David. No se desvió ni a la derecha ni a la izquierda. Y en el 8º año de su reinado, siendo todavía un muchacho, comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Y en el año 12 comenzó a limpiar Judá y Jerusalén, quitando los lugares altos y los postes sagrados, las imágenes esculpidas y las estatuas de metal. Además, derribaron en su presencia los altares de los Baales y los altares de incienso que estaban encima de ellos los derribó. También hizo pedazos los postes sagrados, las imágenes esculpidas y las estatuas de metal. Los convirtió en polvo y ese polvo lo esparció sobre las tumbas de los que solían hacerles sacrificios y quemó los huesos de los sacerdotes en sus altares. Así limpió Judá y Jerusalén. Y en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, en las ruinas alrededor de ellas. Derribó los altares y trituró postes sagrados y las imágenes esculpidas hasta convertirlos en polvo. Derribó todos los altares de incienso en toda la tierra de Israel y después de eso regresó a Jerusalén. En el año 18 de su reinado, después de haber limpiado el país y el templo, envió a Safán, hijo de Asafalías, a Maaseyá, el jefe de la ciudad, y al registrador Joá, hijo de Joacas, para reparar la casa de Jehová su Dios. Ellos fueron a ver al sumo sacerdote Hilquías y le dieron dinero, y le dieron el dinero que se había traído a la casa de Dios, el dinero que los levitas que servían de porteros habían recogido de Manasés, Efraín y del resto de Israel, así como de Judá, Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Entonces ellos se lo dieron a los que supervisaban el trabajo en la casa de Jehová, y los trabajadores de la casa de Jehová lo usaron para restaurar y reparar la casa. Se lo dieron a los artesanos y los obreros para comprar piedra labrada y madera para los soportes y para levantar con vigas los edificios que los reyes de Judá habían dejado deteriorarse. Los hombres hicieron fielmente su trabajo. Por encima de ellos se nombró a los levitas Jaat y Abdías, de los meraritas, y a Zacarías y Mesulam, de los cuatitas, para que fueran supervisores, y los levitas, que eran todos músicos competentes, estaban al mando de los trabajadores comunes y eran supervisores de todos los que trabajaban en los diversos tipos de servicio. Y algunos de los levitas eran secretarios, funcionarios y porteros. Mientras sacaban el dinero que se había traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley de Jehová que se había entregado mediante Moisés. Así que Hilquías le dijo al sacerdote Safán: encontré el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilquías le dio el libro a Safán. Entonces Safán fue a llevarle el libro al rey y le dijo: tus siervos están haciendo todo lo que se les encargó. Recogieron el dinero que había en la casa de Jehová y se lo dieron a los supervisores y a los trabajadores.
El secretario Safán también le dijo al rey: el sacerdote Hilquías me dio un libro, y se puso a leerlo delante del rey. En cuanto el rey escuchó las palabras de la ley, se rasgó la ropa. Entonces el rey les dio esta orden a Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Miqueas, al secretario Safán y a Asaya, el siervo del rey: vayan, consulten a Jehová por mí y por los que quedan en Israel y Judá sobre lo que dice el libro que han encontrado, porque la furia que Jehová derramará sobre nosotros es muy grande, pues nuestros antepasados no obedecieron las palabras de Jehová, no cumplieron con todo lo que está escrito en este libro. Así que Hilquías, junto con los que había enviado el rey, fue a ver a la profetisa Hulda. Ella era la esposa de Salum, hijo de Tikvá, hijo de Arás, el encargado del guardarropa. Vivía en el segundo barrio de Jerusalén y allí hablaron con ella. Ella les dijo: esto es lo que dice Jehová, el Dios de Israel. Díganle al hombre que los envió a verme: esto es lo que dice Jehová. A este lugar y a sus habitantes les mandaré una calamidad. Todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por haberme abandonado y estar haciendo humear sus sacrificios para otros dioses a fin de provocarme con todas sus obras. Mi furia se derramará sobre este lugar y no se apagará. Pero díganle al rey de Judá, quien los envió para consultar a Jehová: esto es lo que dice Jehová, el Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has escuchado. Como tu corazón fue sensible y te humillaste ante Dios cuando escuchaste sus palabras sobre este lugar y sus habitantes, y te humillaste delante de mí, te rasgaste la ropa y lloraste ante mí, yo también te he escuchado, declara Jehová. Por eso voy a reunirte con tus antepasados, y en paz serás enterrado en tu tumba, y tus ojos no verán toda la calamidad que voy a mandarles a este lugar y a sus habitantes. Así que fueron a comunicarle la respuesta al rey, de modo que el rey mandó reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Después el rey subió a la casa de Jehová con todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes y los levitas, todo el pueblo, grandes y pequeños, y les leyó todas las palabras del libro del pacto que habían encontrado en la casa de Jehová. El rey se colocó en su lugar e hizo un pacto ante Jehová en el que se comprometía a seguir a Jehová y obedecer con todo el corazón y con toda el alma sus mandamientos, sus recordatorios y sus normas, cumpliendo con las palabras del pacto escritas en ese libro. Además, hizo que todos los que estaban en Jerusalén y Benjamín se comprometieran a cumplirlo. Y los habitantes de Jerusalén actuaron de acuerdo con el pacto de Dios, el Dios de sus antepasados. Josías entonces quitó todas las cosas detestables de todas las tierras que les pertenecían a los israelitas, e hizo que todos en Israel sirvieran a Jehová su Dios. Mientras él vivió, no se desviaron de seguir a Jehová, el Dios de sus antepasados. Josías celebró una Pascua para Jehová en Jerusalén, y mataron los animales del sacrificio de la Pascua del día 14 del primer mes. Colocó a los sacerdotes en sus funciones y los animó a cumplir con su servicio en la casa de Jehová. Entonces les dijo a los levitas, los instructores de todo Israel, los que eran santos para Jehová: pongan el arca santa en la casa que construyó Salomón, hijo de David, el rey de Israel. Ya no tienen que llevarla sobre los hombros. Ahora sirvan a Jehová su Dios y al pueblo de él, Israel, y prepárense según sus casas paternas, según sus divisiones,
de acuerdo con lo que escribieron el rey David de Israel y su hijo Salomón. Pónganse en el lugar santo agrupados según las casas paternas de sus hermanos. El resto del pueblo, para cada una de ellas debe haber un grupo de la casa paterna de los levitas. Maten los animales del sacrificio de la Pascua, santifíquense y hagan preparativos para sus hermanos, a fin de cumplir las palabras de Jehová transmitidas mediante Moisés. Josías les dio rebaños, corderos y cabritos a todos los presentes del pueblo para los sacrificios de la Pascua, 30,000 en total, además de 3,000 reses. Todo esto provenía de los bienes del rey. Sus príncipes también dieron una contribución como ofrenda voluntaria para el pueblo, los sacerdotes y los levitas. Hilquías, Zacarías y Jehiel, los líderes de la casa del Dios verdadero, les dieron a los sacerdotes 2,600 animales para el sacrificio de la Pascua y 300 reses. Conanías y sus hermanos Semayá, Netanel, junto con Asabías, Jehiel y Josabad, los jefes de los levitas, les dieron a los levitas 5,000 animales para el sacrificio de la Pascua y 500 reses. Todo quedó preparado para el servicio. Los sacerdotes ocuparon sus puestos y los levitas se colocaron según sus divisiones, como lo había mandado el rey. Mataron los animales del sacrificio de la Pascua y mientras los levitas los despellejaban, los sacerdotes salpicaban la sangre que recibían de ellos. Luego prepararon las ofrendas quemadas para distribuirlas entre el resto del pueblo, que estaba agrupado según las casas paternas, para que pudieran ofrecérselas a Jehová como está escrito en el libro de Moisés. E hicieron lo mismo con las reses. Cocinaron la ofrenda de Pascua en el fuego según la costumbre, y las ofrendas santas las cocinaron en ollas, calderos y sartenes, después de lo cual se las llevaron rápido al resto del pueblo. Entonces los levitas prepararon la comida de la Pascua para sí mismos y para los sacerdotes, porque los sacerdotes, los descendientes de Aarón, estuvieron ofreciendo los sacrificios quemados y la grasa hasta el anochecer. Así que los levitas prepararon la comida para sí mismos y para los sacerdotes, los descendientes de Aarón, y los cantores, los hijos de Asaf, estaban en sus puestos de acuerdo con las órdenes de David. Asaf, Hemán y Jedutún, el hombre de visiones del rey, y los porteros estaban en las distintas puertas. No había necesidad de que dejaran su servicio porque